Nosotros continuamos aquí en Mix FM, en el Mirador, martes de mesa de análisis político. Voy a dar la bienvenida por primera vez a Gonzalo Revuelta, de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer. Un auténtico placer tenerte. Y no les damos la bienvenida por primera vez, pero sí que hacía tiempo que no venía. Nora Cruz, del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, hola, muy buenos días. Y mi tocayo Álvaro Aguirre, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Claro, hoy os tengo que empezar preguntando por algo obligatorio, que son los datos del paro. Han salido hoy y el titular es que el paro sube en Cantabria más del doble que en España en febrero. Es verdad que la cifra interanual, estamos mejor que en febrero del año pasado. Han salido hace un ratín. Simplemente os quería preguntar, más allá de los datos del paro, si nos vamos a la calle, ¿cómo veis la situación del empleo? Empiezo por Gonzalo, ya que es debutante. ¿Cómo veis la situación del empleo en nuestra comunidad? Bueno, más allá de los datos, como tú comentas, hay una realidad social que tiene que ver sobre todo con los bajos salarios. Que además se ven afectados por un precio desorbitado de la vivienda y por un coste de la vida pues que se escapa de las manos de mucha gente trabajadora, que yo creo que es el foco principal del problema ahora mismo, ¿no? Más que el desempleo, es la precariedad y los bajos salarios, insisto, que además se junta con una tormenta perfecta vinculado al coste de la vida en general. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Los datos de empleo y de ocupación, más allá de esta cuestión puntual, a nivel de Cantabria, a nivel general, son bastante buenos, con lo cual se viene abajo un mantra de que aquella famosa reforma laboral que iba a estabilizar a muchos precarios iba a ser el caos, y que la subida del salario mínimo poco menos que iba a dinamitar y iba a convertir la economía española en un país tercermundista, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero dejar de pasar la ocasión para hacer este comentario, ¿no? Pero yo creo que el principal problema ahora mismo es de eso, de la diferencia del poder, entre el poder adquisitivo de mucha gente trabajadora y el precio del coste de la vida, ¿no? Norak. Pues teniendo en cuenta la fecha que se nos acerca dentro de los bajos salarios, yo quería remarcar que dentro de los bajos salarios está la brecha salarial de género, es decir, el nivel de ocupación de los trabajos peor remunerados y de las jornadas partidas o de las medias jornadas siempre son en femenino. Entonces son las que son más perjudicadas en estos datos. Y también estoy de acuerdo con Gonzalo que todas estas nubes negras para el crecimiento económico que se veían al subir el salario mínimo interprofesional, está claro con los datos en la mano que no se ha producido. Tocayo. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar, evidentemente, no son unos datos sobre los que alzar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos. Nos hubiera gustado que en este último mes hubiera habido un descenso del paro. Sí que es cierto que tradicionalmente los meses de invierno, una vez pasaba la campaña de Navidad, evidentemente las cifras del paro, o mejor dicho, las cifras de empleabilidad se resienten, pero en cualquier caso, creo que como sociedad los cántabros tenemos que destacar y tenemos que quedarnos con que se ha revertido una tendencia a lo largo de los últimos años en Cantabria. Es de destacar fundamentalmente el descenso interanual, que es lo que verdaderamente marca, más allá de una coyuntura u otra, y de los datos puntuales de un mes u otro, que dependen de muchísimos factores, más allá del propio factor de la estacionalidad. Yo creo que hay que empezar a ver los datos con una perspectiva y una mirada mucho más amplia, y evidentemente si comparamos la situación no solamente de ocupados, sino de tasa de paro del último año, vemos que ha habido un incremento notable de las personas ocupadas en Cantabria, más allá de la población activa, que recordemos no solamente es la que está en activo, sino la que está en edad de trabajar. Por tanto, yo creo que tenemos que quedarnos con lo positivo. El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un plan de autónomos, cuyas medidas ya están ampliamente desplegadas en esta región y sus efectos evidentemente se empiezan a notar. Creo que algo tiene que ver también con esa reversión de la tendencia negativa que veníamos encadenando en los últimos años, ¿no? Y evidentemente, bueno, más allá de todo eso, creo que, insisto, hay que ver los datos con perspectiva y sobre todo con optimismo. Yo no voy a caer en una actitud derrotista, ni muchísimo menos. Más allá de ahora, ya dejamos los datos de paro. Me quiero centrar en el pleno y, si me permitís, empiezo hablando con Norak, porque quiero empezar hablando de una propuesta que llevaba el Partido Socialista y precisamente que defendía Norak, que es para endurecer las restricciones del uso de las redes sociales para menores de 16 años, Norak.
Bueno, estamos muy satisfechos de que de esta iniciativa. Bueno, que no lo he dicho, todo el mundo votó a favor menos Vox. Menos Vox, sí. Muy en contra de la evidencia científica, como es habitual en ellos. Bueno, el problema de los adolescentes y las redes sociales, yo creo que nos explotó a todos en la cara en la pandemia. El hecho de estar confinado pues hizo que nuestros jóvenes tuvieran un acceso más temprano de lo que hubiera sido deseable. No había interacción social, como digo, estábamos confinados. Y ahora ya tenemos, después de 5 años, los datos en la mano. Tenemos datos que son aplastantes, que tienen hasta perspectiva de género, porque ya se ha podido, varios estudios se han dedicado a ver la influencia de las redes sociales, por ejemplo, en la imagen, en la autopercepción de la imagen corporal de las adolescentes, viéndose claramente que, por ejemplo, Instagram, por poner un ejemplo, Instagram y TikTok son las más lesivas para la autoimagen corporal, y reflejo de esto es un congreso que ha organizado la Unidad de Salud Mental del Hospital Valdecilla, precisamente porque están detectando, tanto en atención primaria como en atención especializada en dicha unidad de salud mental, muchos problemas de salud mental relacionados con el mal uso o el excesivo uso de las redes sociales. Ya los datos nos dicen que, por ejemplo, 3 horas en redes sociales, pues ya duplica el riesgo de tener depresión o ansiedad. Entonces hemos presentado una medida, una proposición no de ley con 5 medidas que lo que van es a apoyar y ir en consonancia con la regulación que se propone desde el Gobierno de España de evitar que las redes sociales puedan entrar los jóvenes de menores de 16, pero consideramos que esto no es suficiente. A nivel autonómico podemos hacer mucho más y es lo que hemos propuesto. Hemos propuesto que haya programas de alfabetización digital en los institutos o incluso en primaria, si así se considera y adaptado a la edad, programas de apoyo a las familias, porque el rápido crecimiento y desarrollo del mundo digital, los padres no pueden mantener el ritmo y van a rebufo de lo que sus hijos son capaces de hacer en redes, por lo tanto no pueden orientarles adecuadamente. Que haya programas para atender los casos que se detecten de abuso en redes sociales, de sextorsión, de grooming, y que puedan tener una red de apoyo, y también apoyo a los profesionales de la educación, porque ellos están con los chavales y con las chavalas 6 horas, 5 horas, 6 horas todos los días, y están viendo los efectos en el aula de estas redes sociales, y también para que haya una coordinación entre atención primaria, porque los pediatras que ven a estos chavales, y que dentro de las revisiones del programa del Niño Sano se interesan por cómo llevan las familias el manejo de las redes sociales, sí que están detectando problemas y necesitan recursos para poder derivar, protocolos para poder actuar, y ese ha sido el sentido de nuestra PNL. Gonzalo, Álvaro. A nosotros nos parece perfectamente defendible esta cuestión por diferentes motivos. En primer lugar, porque, como comentaban, se está produciendo un problema de adicción, igual que otro tipo de hábitos o de pautas. Pero perdón que te corte, además desde edades o sea, la gente igual no es consciente desde las edades tan tempranas. Yo estoy vinculado al ámbito educativo y soy consciente de ello, porque me toca, porque es mi profesión. Entonces, hay un problema de adicción, como puede ser la adicción a las bebidas energéticas, que sea otro melón a abrir, o el juego online, o sea, es otra adicción más. Pero luego, en el caso de los chicos y las chicas, hay un problema, y es que están en una edad, vamos a decir, muy tierna, y el bombardeo ideológico, mediático, bulos, fake news que rondan por las redes sociales, yo creo que a todo el mundo, a nadie se le escapa. Entonces, también es una forma de limitar el acceso a la información que ellos muchas veces no tienen capacidad de discernir, porque están en un proceso de maduración y de aprendizaje, y evidentemente empatizan y creen al primer chiflao que aparece, ya sea un youtuber que dice que no hay que pagar impuestos, o cualquier terraplanista o gente de ese pelaje, porque ellos no tienen todavía las armas intelectuales ni formativas para rebatir o para dudar de esa información, porque ven que es alguien cercano a él, con su lenguaje, con su pose, con su ropa, y le hace el mensaje mucho más cercano. Y voy a poner un caso muy práctico, que ha funcionado estupendamente, que fue la prohibición del uso de los móviles en los centros escolares. Me alegra que lo digas. Sí, evidentemente, eso lo hemos defendido todo el mundo. La limitación del uso de los móviles en los centros escolares.
Da igual quién lo apruebe. Perdón, ¿es segundo curso que se lleva haciendo o es el primero? Es que me ha generado la duda. En este curso la orden ha sido todavía más restrictiva. Pero y es el segundo curso Es que el la segundo. Pero no se consejería prohíbe, se Sí. limita su uso Vale. a casos puramente pedagógicos. Sí, sí. Correcto. Vale. En el Ese aula es se usan tablets para Eso es. utilizar Sí, pero cosas, por hablamos en ejemplo, este caso de ordenadores, dispositivos de móviles. línea Sí, sí. móvil. Se puede utilizar el móvil si vas a hacer un Kahoot, por ejemplo, si vas a hacer alguna actividad educativa concreta que tiene que aparecer en la programación del departamento. Era asombroso estar en un patio de un instituto, de un colegio, y ver que no hablaban. Porque salían al patio y lo primero que hacían era conectar el dispositivo y empezar a chatear o a navegar. Ahora ves que interactúan entre ellos. Que eso da otro tipo de problemas, que son los problemas históricos de un patio o un recreo de cualquier instituto. Es decir, pues algún rifirrafe, pero es preferible, evidentemente, la gestión de ese tipo de problemas que el aislamiento que ellos mismos se provocaban, porque veías una fila de chicos y chicas, cuando digo una fila de 8 o 9 personas sentadas en un banco y nadie hablaba entre ellos, porque estaban los 8 o los 9 enredando con el móvil. Y ahora, evidentemente, esa interacción se produce. Insisto, que a veces puede haber algún tipo de roce, pero es preferible a la otra situación que era tremenda, porque el espacio en el cual ellos se deben socializar, que es el recreo, no era efectivo por la presencia de los dispositivos móviles. Álvaro. Bueno, yo creo que ayer con lo que nos tenemos que quedar es que aunque hubo una práctica unanimidad en el Parlamento de Cantabria, en fuerzas políticas que pensamos distinto en muchísimas cosas, seguro que incluso en alguna de las medidas que planteó, en este caso el Partido Socialista, la diputada Nora Cruz, había grupos parlamentarios que no estuvieran al 100% de acuerdo, pero yo creo que en este caso lo que se trataba es de preservar fundamentalmente el interés del menor. Y yo creo que es en lo que coincidimos, con lo que me quedo, en lo que, como ha dicho Nora, que tenemos que trabajar desde un punto de vista multidisciplinar, más allá de que esto parta de una estrategia de salud infanto-juvenil en Cantabria. Hay varios departamentos del gobierno implicados, está la Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación. Que para mí es la que juega el papel fundamental, porque más allá de prohibir, Sí, si lo puedas en entender, muchos la aspectos. educación es fundamental. Más allá de prohibir, a mí no me gusta emplear la palabra Sí. prohibir en este caso. Yo soy más de regular, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿un padre pierde el control de lo que hace su hijo si le entrega un teléfono móvil? Bueno, eso es algo francamente discutible, dependiendo de la edad, de muchísimos aspectos. Pero en cualquier caso, yo más allá de prohibir, de levantar barreras, lo que sí creo que tenemos que incidir es en la educación, en la coeducación, que también parte desde las familias, y por supuesto que evidentemente lo que hay que darle a los menores también son herramientas para distinguir entre lo bueno y lo malo, inspirar un pensamiento crítico más allá de los bulos que comentabais anteriormente. Yo no creo que los jóvenes se dejen engañar por los bulos. Los bulos no solo están en las redes sociales, muchas veces también los bulos parten de la propia mesa del Consejo de Ministros. Entonces, lo que yo creo que hay que saber es, insisto, ayudar a los jóvenes y a los niños a desarrollar un espíritu crítico. Eso es la base de todo. Evidentemente que luego tenemos que acompañarlo de medidas complementarias desde muchos aspectos, como acabo de mencionar, pero en cualquier caso yo no vengo a criminalizar a ningún youtuber ni a nada por el estilo. Démosles las herramientas, no insistamos en el no por el no. Bueno, las palabras de Álvaro son matizables. El espíritu crítico siempre es deseable, pero lo que está claro es que la adolescencia se caracteriza por una inmadurez biológica y neurológica, porque hay zonas del cerebro que todavía no están maduras. Luego, exponer a los jóvenes a algoritmos claramente adictivos que fueron diseñados para cerebros adultos, el hecho de que se hayan empezado a utilizar las redes sociales a edades más tempranas está directamente relacionado con la pandemia, pues es lo que de momento buscan estas regulaciones, que es, bien, hasta que esto no sean, me encanta la analogía de Anika Wells, que fue la impulsora australiana, que bueno, son muy de costa en Australia, entonces esto era como cuando aprendíamos a nadar. Empezabas haciendo un cursillo, te ibas a unas aguas tranquilas, y poco a poco ibas aprendiendo. Pero desde luego hoy no tendríamos, no se nos pasaría por la cabeza no tener socorristas, no tener un sistema de banderas, no tener sistemas de protección y dejar a los niños entrar en alta mar sin un curso de natación. Pero ¿realmente veis posible esa restricción a menores de 16 años?
Bueno, solo tengo que puntualizar Que no lo sé, que... las redes sociales siempre han estado restringidas para menores de 13. Y en primero de la ESO la mayoría tienen 12. Bueno, pues las excepciones, y las tengo en casa, y el resto son menores de 13. Yo que soy entrenador de base, te lo puedo asegurar. Y explíquenme cómo menores de 13 tienen redes sociales. Sí, sí. A eso voy, ¿no? Entonces, bueno, nos echamos las manos a la cabeza y ahora... Pero eso no es de ahora. Álvaro y yo creo que somos de la quinta más o menos, y fuimos la primera generación, ¿no?, que explota con las redes sociales, con Fotolog y con Twenty. También estaba restringido para menores 20 de no sé qué edad y entrábamos sin problemas hace 1000 años de aquello. Evidentemente es complicado técnicamente. En primer lugar, porque además hablamos de... También el porno, está restringido para menores de 18 y con darle sí soy mayor de edad, entras. Y el consumo de bebidas alcohólicas. Claro, por ejemplo, de tabaco. Pero es que lo del porno, ya que lo mencionas, es que ya no es que entren, es que el porno les va a buscar, les salta un banner. Si tú pinchas o te interesas por un producto que el algoritmo considera que si te interesa es porque tienes más de 18, ya te viene el banner. Pero hablamos de niños de 10, de 11, de 12 que están navegando y les salen banners explícitos. Ahora tienen más picardía y son deliberadamente ambiguos para que no les puedan acusar, pero es el banner el que les va a buscar. Y todos estos controles parenterales, las familias necesitan ayuda para aprenderlos a navegar, porque esto de considerar que como son nativos digitales, parece que no son adolescentes, parece que tienen una madurez, se les presupone una madurez que no tienen. A mí me enfada muchísimo cuando dicen: mira, mi nieto, mi nieta, me da igual, qué bien maneja el móvil. Es que lo maneja mejor que su padre. No, mentira. Lo manejará muy bien el dedo, mover, pero no sabe manejar un dispositivo electrónico. Varias cuestiones. Lo primero, ya hay centros donde hay talleres de educación y de hecho va la Policía Nacional justamente a formar a los chicos y a las chicas en todo este tipo de cuestiones. Segundo lugar, evidentemente que técnicamente es muy complicado controlar este tipo de cuestiones, pero hay que abrir el melón y hay que empezar con ello. La mejor prueba de que es complicado es que en cuanto se ha insinuado, no solamente en España, sino en otros países, todos los oligarcas tecnológicos se han lanzado como coyotes a presionar a esos gobiernos para que nos aprueben. ¿Que es complicado limitarlo? De acuerdo. ¿Que se debe hacer? Por supuesto. ¿Que tiene complejidades? Evidente. ¿Que eso va a generar una reacción también de las propias redes o de parte de las redes contra quienes lo aprueben? El mejor ejemplo lo tenemos con el famoso dueño de Twitter, antiguo Twitter, actual X, ¿no?, con toda la parafernalia y toda la batería que ha sacado, pero no solamente él, sino prácticamente todos los oligarcas de ese negocio. Y yo no he criminalizado a nadie, pero me parece criticable que alguien que está en Andorra sin pagar impuestos venga luego a España a operarse a cuenta de los impuestos de los demás. Es decir, ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos debatiendo? Que es el uso de los menores por parte de menores de las redes sociales. Has comentado, yo no voy a criminalizar a nadie por ser youtuber, y evidentemente yo tampoco, pero digamos que es criticable. Has hecho desde mi punto de vista una lectura bastante simple, que es que los jóvenes se pueden dejar atragantar por bulos o fake news. No todo el contenido que hay en redes sociales son fake news. Claro que las fake news están ahí, los bulos están ahí, pero muchas veces están en el sitio más insospechado, que es a lo que yo me he referido. Sí, como medios de comunicación. O la mesa del Consejo de Ministros. O ciertos partidos políticos. Por supuesto. Claro, sí, claro. Es decir, lo que es así. Yo a lo que voy, es innegable. A lo que voy, eso es a lo que yo quería plantear, eso que es criticable moralmente que gente que está hablando a ciertos chavales sobre que el Estado les roba y que los impuestos son poco menos que una confiscación de tu riqueza, pues luego vengan a Valdecilla a operarse. Digo, Valdecilla o al hospital que le coja más cerca. Gente que está en Andorra. Avanzamos. Quería preguntar, empiezo preguntando a Álvaro, por ser natural de allí, ¿qué pasa con el puerto de Castro Urdiales? Que ayer se ha hablado en el pleno de Castro. Pues pasa que el gobierno de Cantabria va a invertir 1,5 millones de euros en la rehabilitación integral de la dársena interior y más de 4,5 en la lámina de gran superficie del puerto de Castro Urdiales. Pasa que el gobierno de Cantabria lo que ha venido a decir es: oiga, yo voy a elaborar un nuevo plan de puertos 2027-2032, si no me equivoco, en el que voy a cometer un catálogo de inversiones muy ambicioso, no solamente en el puerto de Castro, también en el puerto de Laredo, en el puerto de Comillas, en el puerto de Suances, y evidentemente, bueno, pues
habrá quien habrá intentado sacar la cabeza debajo de la arena y en este caso intentar meterla en Castro, donde tienen bastante poca implantación. Hablo de Vox en este caso. Y bueno, pues es como... Es quien presenta la moción, porque igual Claro, pero hay es que algún oyente venía que no entiende por qué Sí, lo dices. no, Vox presentó ayer una moción que era que se acometieron una serie de inversiones en Casturdiales cuando llevan meses anunciadas, y el consejero la pasada semana en el Parlamento dijo que evidentemente las ratificó y elevó de 500.000 a 1,5 millones solo las actuaciones en la dársena interior. Ahora mismo le preocupa mucho a Vox. Vox presentó una iniciativa, para que se me entienda y me entiendan todos los que está escuchando, todos los que nos escuchan, que venía a decir básicamente que en verano hiciera calor y en invierno hiciese frío. Claro, es muy fácil venir a proponer una cosa cuando ya está anunciada por el gobierno, incluso presupuestada. Norak. Se mencionó ayer el plan de puertos y bueno, se recordó. Y un informe técnico, ¿no? Sí, se recordó, nosotros desde el Partido Socialista hemos recordado pues que este plan tiene que incluir pues lo que tiene que incluir, una programación específica y una mejora estructural integral. O sea, queremos ver ese plan cuanto antes para poder tener bien claro de qué estamos hablando. Ha publicado el plan de puertos ya. Lo que quiero, bueno, no sé si tienes algo que decir del plan de puertos. Claro, ahora hay dos temas encima de la mesa candente, que son los presupuestos y el calendario escolar. Me quiero centrar primero en el calendario escolar. Además, hoy debuta Gonzalo, que es docente, así que si os parece, empiezo por él, por ser docente. Ayer el consejero Sergio Silva, el consejero de Educación, fue preguntado por el Partido Socialista sobre ese calendario bimestral para el curso 2026-2027. Él explicó que se está reuniendo con familias, con la concertada, con directores, con profesores, y que no va a hacer un cambio sin consenso amplio. Es lo que vino, ¿no, Álvaro?, a decir el consejero Silva. Sí. Bueno, claro, aquí hay dos vertientes, la de representante de Izquierda Unida y la de docente. Vale. Yo creo que para afrontar esta cuestión conviene no caer en los tópicos. En primer lugar, el calendario que existe en la actualidad, que se implantó hace 10 años Por Ramón Ruiz. Se hizo por un motivo pedagógico. Porque como se hace en toda Europa, y España es la excepción, los cursos escolares son bimestrales, por una cuestión de dosificar los descansos y de esa forma mejorar el rendimiento académico, como han demostrado prácticamente todos los estudios académicos al respecto. Que la mejor forma es dosificar y trocear y no plantear un sistema trimestral como el español. Insisto, existe prácticamente en toda Europa. Prácticamente toda Europa. Luego hay un plano social del calendario, que en su momento generó mucha polémica. Y era cómo eso iba a ser compatible con el sistema o con la conciliación familiar. En su momento se creó toda una red de ludotecas y de espacios para que los padres y madres que trabajasen pudiesen compatibilizar su trabajo con las vacaciones escolares o con esos descansos escolares, para que los niños no se quedasen al descubierto. Eso se estabilizó, existe, la gente lo usa, de hecho lo usa de forma no tan intensa como se pensaba, porque hay muchas veces plazas vacantes en ludotecas y en campamentos semanales de este tipo. Y siguió con la matraca una parte de las familias, fundamentalmente la FAPA. Porque otras familias se han organizado, y de hecho hay gente, y eso le consta a cualquiera, que utiliza esa semana famosa de noviembre o la de febrero para cogerse la semana de vacaciones, irse por ahí. Y eso es así, que es el objetivo. Hay gente que no puede, por los turnos, por su empresa, por lo que sea, y entonces existe una red para cubrir esa problemática de dónde dejar a los niños. Eso ya estaba prácticamente, insisto, instaurado desde hace 10 años, ha venido funcionando sin ningún tipo de problema. Y de repente pues se empieza a plantear un cambio que tiene básicamente un fin, que es desmontar lo anterior, y un fin también de tipo ideológico religioso, que es congraciarse con parte de la concertada. ¿Qué hace el consejero? El consejero hace una maniobra de distracción, y es reunir a mucha gente, pide opinión a mucha gente. Y curiosamente pone al mismo nivel la opinión de la junta docente, de personal docente, que el resto de instituciones, cuando es un calendario escolar y es un calendario laboral. Son las dos cosas. Y pone a la misma altura a la FAPA que a la Junta de Personal Docente. Con ese batiburrillo de propuestas que le hemos presentado desde diferentes ámbitos, él va a hacer una mezcla, un mix, nunca mejor dicho, ya que estamos en Radio Mix, que va a suponer básicamente que se desmonten parte de las semanas, y de esas semanas
pase de una semana a 3 días, de 2 días. ¿Para qué? Para esos días que sobran, dárselos como premio o como para congraciarse con la concertada y con la Iglesia Católica, que es básicamente poner esos días en Semana Santa y en Navidad. ¿Por qué lo hace? Pues evidentemente por eso, para hacer un guiño a parte de su electorado y para también hacer un guiño a esa gente que todavía sigue dando la matraca o con que el calendario es poco menos que el caos. Es curioso que el principal problema educativo de Cantabria sea el calendario. Mira que no hay problemas en el sistema educativo de Cantabria, pero el tema estrella es el calendario. ¿Por qué? Eso se llama un trampantojo en mi pueblo, nada más. Álvaro. Es que escuchándote, cualquiera que nos puede estar escuchando, no sé, yo no tendría grandes esperanzas en que tú tuvieras un gran conocimiento de lo que es el sistema educativo de Cantabria. El único delito que ha cometido aquí el consejero Silva es escuchar a todo el mundo. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es que, aunque a algunos no les gusta escucharlo, los sindicatos no tienen el monopolio de la negociación en materia educativa. Evidentemente que es un calendario que influye en 9.000 docentes de la red pública, también los de la red concertada, pero en Cantabria hay 80.000 familias aproximadamente que tienen escolarizados a sus hijos. Entonces yo me niego a que la opinión de una élite sindical valga más que la de los representantes de 90.000 familias. Eso en primer lugar. Y también me niego a pensar que vale mucho menos que las aportaciones de la concertada, del Consejo Escolar. El Consejo Escolar, el máximo órgano de representación de la comunidad educativa de Cantabria, en el que no solamente están representados los sindicatos. Fíjate, también están representados las asociaciones de estudiantes, los ayuntamientos, expertos de conocido prestigio, el Consejo de la Juventud, la Universidad de Cantabria, la Administración Educativa. Entonces, esto no es ningún trampantojo. Esto es una nueva forma de gobernar que yo entiendo que a algunas personas les cueste mucho interiorizarla porque no la han ejercido nunca, que es tomar decisiones que no supongan una revolución y teniendo en cuenta las opiniones de todos los agentes implicados, intentando conjugar el mayor número de intereses y de peticiones y sensibilidades. Es que esa tendría que ser la hoja de ruta de cualquier gestor público. Evidentemente que un calendario escolar es un calendario laboral para los docentes. ¿Deben de tener un calendario malo? Me gustaría que saliéramos a la calle y preguntáramos si los docentes de Cantabria tienen un mal calendario laboral en esta comunidad autónoma. A ver quién tiene 3 meses de vacaciones al año. En cualquier caso, insisto, afecta a toda la comunidad educativa en su conjunto, a más de 90.000 personas. Y lo único que ha hecho este gobierno, y va a seguir haciendo, es, un estricto cumplimiento de la ley educativa que dice que la decisión de la aprobación del calendario escolar corresponde al consejero una vez oído el consejo escolar. El consejero está escuchando a todos, más allá del calendario del consejo escolar. 2, respetar, por supuesto, los 175 días lectivos establecidos por ley. Y 3, no romper el equilibrio. Aquí nadie va a cambiar el actual modelo, sino que se le pueden establecer matices para evidentemente hacerlo todavía más dinámico y sobre todo que conjugue, por supuesto, como base criterios pedagógicos, pero también de conciliación de la vida laboral y familiar, y a eso también afecta a los docentes. Creo que habrá docentes en Cantabria que también sean padres. Por tanto, insisto, es en el único sentido en el que se avanza, y a mí, después de que el actual modelo se impusiera, porque se negoció en un despacho a puerta cerrada ante el exconsejero socialista Ramón Ruiz y las entidades sindicales, ahí no se escuchó absolutamente a nadie, y quien diga lo contrario estará mintiendo, y si no, que nos diga qué días, a qué horas y en qué mesas, reuniones sectoriales se pidió opinión al resto de sectores implicados. Y en segundo lugar, evidentemente, muchas veces habla quien menos puede dar lecciones, pero a mí, que a un político del signo que sea, en este caso de mi partido, se le cuestione porque está consultando sobre un asunto trascendental para el curso académico como es la organización desde el punto de vista educativo del calendario escolar, me parece demencial.
¿Qué opinan los directores? Es la primera vez que se les pide opinión a los directores, que son quienes se encargan de coordinar el equipo directivo de los centros que establece las planificaciones. Si son los propios directores los que también son docentes, los que venían pidiendo evidentemente que se retrasara unos días el curso escolar o que se adaptara el calendario a las particularidades de cada etapa educativa o del modelo de enseñanza, porque también tenemos enseñanzas formales y no formales, o enseñanzas de régimen especial como las de deportes, las de enseñanza musical. Claro, es que somos una concepto muy pequeña, pero el ecosistema educativo es tremendamente amplio y diverso. Entonces yo que una cosa se instaurara por un gobierno socialista que era muy progresista y esto sea inamovible, porque si no se me van a enfadar 11 personas del sindicato sentados en una mesa sectorial, me niego. Y no me niego yo, evidentemente se niega el gobierno. Lo que vamos a hacer es un alto en el camino y volvemos y le doy la palabra a Norak porque no ha hablado del tema. Venga, una pausa y continuamos hablando del calendario escolar. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello. Decohogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Además ahora disponemos de un outlet de ropa a precios rebajadísimos. Ven y acércate a conocernos. Estamos en el polígono La Cerrada, nave 32 en Maliaño, antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decohogar, cualquier producto que necesites está aquí. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¿Tienes problemas con la cal en tu hogar o negocio? ¿Cansado de cargar con botellas de agua del supermercado? En Agua Pura Cantabria Tratamientos de Agua te damos la solución. Llama al 611 78 67 93 o visita nuestra web aguapuracantabria.es. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. ¿Quieres que tu negocio suene en miles de hogares cántabros? Anúnciate en El Mirador. Llegamos a toda Cantabria con la mejor información local, deportes, opinión, cultura y entretenimiento. Tu marca en el programa referente del mediodía. Llama ya al 654 21 33 99 y descubre nuestras tarifas especiales. El Mirador, donde Cantabria te escucha. Antes de dar la palabra a Nora, lo digo porque es información de última hora y todos los días lo hago según nos informa el Gobierno de Cantabria. Ahora mismo hay, por desgracia, 4 incendios activos en Cabezón de Liébana, en Vega de Pas, en Peñarrubia y en Arredondo, y uno controlado, que es el de Luena. Datos de ahora mismo que acaba de informar el Gobierno de Cantabria, que creo que es importante, según lleguen los datos, poner el foco, por desgracia, en la situación que estamos viviendo. Ahora sí, volvemos al calendario escolar, Norak. Bueno, al calendario escolar, y una cosa que se mencionó ayer en el Parlamento, en el Pleno, que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, este modelo lleva funcionando 10 años. Entonces parece ser que este modelo era un problema y se ha decidido empezar una negociación con un talante, bueno, en fin, un poco discutible,
pero a mí me llamó mucha atención una cosa que dijo el consejero Silva, diciendo que no había evidencia de que este calendario fuera tan bueno como se decía en estos 10 años. Y mi planteamiento es el siguiente. El gobierno de la señora Buruaga, el Partido Popular, lleva gobernando 2 cursos escolares. El 23-24 les damos un margen, el 24-25... Entonces, desde mi punto de vista analítico, si tú ves que una situación es un problema, reúne los datos, reúne la evidencia, estudia el problema y luego se plantean las soluciones, más menos el diálogo con las partes implicadas. Bien. ¿Por qué el Partido Popular no ha hecho un análisis, ha tenido 2 cursos escolares para hacerlo, si realmente este sistema se consideraba tan nocivo? Y luego respecto... Pero ¿quién lo considera nocivo, Nora? Es que nadie ha dicho, es que acabas de decir 2 palabras. Problema, nadie ha hablado de un problema y nocivo. Bueno, nadie ha dicho en el Partido Popular ni en la Consejería que sea nocivo. A ver, cuando uno tiene una situación 10 años y le quiere dar la vuelta... ¿Pero que quién le quiere dar la vuelta? Si le ha dicho el consejero ayer en el Pleno del Parlamento que va a mantener el actual modelo bimestral. Bien, pero introduciendo pequeños matices en los periodos de descanso. Que en vez de ser de 5 días laborables, van a ser laborables, son de 3. ¿Tú has visto la última propuesta de la consejería? Hasta donde yo he visto. Entonces, pues estás equivocada, Nora. Si uno cambia un modelo que ya está funcionando, es porque de alguna manera... no es inamovible, que está funcionando, que todos los años es sujeto de introducirse matices, porque tú y yo sabemos... Y esto es indiscutible, que el calendario muchas veces todos los años cambia porque los festivos no caen en los mismos días, porque las vacaciones de Navidad muchas veces no caen en los mismos días. Pero nunca se ha cambiado la duración. Siempre las familias sabíamos... ¿Pero que no se va a cambiar la duración? Sabíamos... ¿Y quién ha dicho que se va a cambiar la duración? Estamos en plena negociación, pero ahora que no hay nada escrito. No. Te voy a introducir otro matiz. Aquí no se está negociando nada. Porque el calendario escolar no es objeto de negociación, ni negociación en materia laboral. 175 días, lo sabemos, pero ahora hablamos de la distribución de los descansos. Que no se están negociando, que es una competencia que la ley educativa, que por cierto aprobó tu partido en esta comunidad autónoma, otorga como competencia exclusiva a la autoridad educativa, que es el consejero. El problema, y es lo que parece que no entiendo que moleste, es que el consejero está recabando la opinión y la visión de todos los sectores implicados, y cada uno ha ofrecido, además se trasladó este debate al ámbito público, a los medios de comunicación, su propuesta. Es que la administración educativa todavía no ha aprobado el calendario. Es que no entiendo, si se está diciendo, escucho la opinión de todo el mundo, no se va a cambiar el actual modelo bimestral, se va a mantener el máximo equilibrio entre periodos, se garantizan por ley cuáles son los días lectivos, porque no lo dice el consejero, lo dice la legislación autonómica y la legislación nacional. ¿Por qué nos empeñamos en tratar de imponer un relato como que poco menos que el consejero es un dictador que está cambiando las leyes al dictado de la Iglesia Católica? Es que no lo puedo entender. Ahora voy a dar la vuelta. Sí que una cosa que han reclamado los directores de los centros de secundaria es el parón de mayo que a los chavales y chavalas de bachiller, y sobre todo a los de segundo bachiller, les supone un inconveniente a la hora de prepararse para la EBAU. Esa es una reclamación de los centros. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y luego, a ver, cuando uno negocia y habla con todas las partes, es porque se supone que va a haber un cambio más o menos... Y dale con negociar. Que, Norak, tú y yo podemos decir, Norak, vamos a sentarnos hoy a la 1:30 para decidir dónde vamos a comer juntos el resto de la semana. Tú pruébame una propuesta y te hago una propuesta. Eso es una negociación. Ahora, si tú, como madre, le dices a tu hijo, dime dónde quieres comer mañana, estás tomando en cuenta sus consideraciones, pero tú sabes de sobra que se va a comer donde tú digas, Norak. Porque la competencia exclusiva en este caso recae en ti. Y esto es lo que estoy tratando de explicar, que no se está negociando nada, que se están recabando todas las opiniones, porque la responsabilidad última, para lo bueno y para lo malo, es de la autoridad educativa, que es el consejero. Y efectivamente, eso que acababas de mencionar, de que los directores se quejan de que los alumnos de bachillerato, fundamentalmente los de segundo, en la última propuesta que ha trasladado el gobierno a los representantes sindicales en la mesa sectorial, incluye que la última periodo de descanso, el de mayo, se reduzca, tal y como pedían los directores de secundaria. Es que volvemos al problema de siempre, y es que no se hace un análisis pedagógico del calendario, que es a lo que nos tendríamos que centrar y ver si realmente es útil pedagógicamente o no. Y eso se sigue escabullendo, porque de hecho no hay un análisis. El propio consejero dijo, llegados los 10 años vamos a valorar
si el calendario ha sido efectivo o no. No ha habido ese análisis. Es que los 10 años no se ha cumplido todavía. ¿Me puedes dejar acabar, por favor? Sí, te dejo acabar, pero vale, no... Perfecto, déjame acabar, por favor. Y yo sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa. El consejero evidentemente no negocia. Es que no tiene que negociar. No, déjame acabar, por favor. Sí. Evidentemente no tiene que negociar, porque la ley le permite. Lo que está haciendo es un paripé. Y lo que está haciendo es pedir opinión a mucha gente para de esa forma decir, bueno, vamos a llegar a un consenso en base a lo que opina todo el mundo y casi el que pasa por la puerta. Porque ha pedido opinión a todo Chichirimundi. Lo que mejor demuestra que esto es una medida de tipo ideológica y política es la propia argumentación del representante del Partido Popular. Cuando ha empezado a hablar de que esto poco menos que ha sido una imposición de la élite sindical. ¿Pero qué lenguaje es ese de élite sindical? No he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que sea ninguna imposición. No pongas en mi boca palabras que no digo. Y entonces no te interrumpiré. Vale, no, te interrumpes por decreto, así que no pasa nada. No, es que yo no me he referido a la élite sindical para decir que haya sido una imposición. He dicho que la élite sindical, es decir, los representantes sindicales que se sientan en la mesa sectorial, los representantes de la Junta Personal Docente, no tienen el monopolio en este asunto. Y yo me niego también a calificar al resto de integrantes de la comunidad educativa de esta comunidad autónoma como todo chichirimundi. Todo chichirimundi puede ser la primera persona que pase aquí por fuera del estudio, pero ni los representantes de los ayuntamientos, ni los representantes de los estudiantes, ni los representantes de las familias, ni los representantes de la concertada, que por mucho que os duela, a la izquierda, representan el 30% del sistema en esta comunidad autónoma, ni los representantes de la administración educativa, ni personas de reconocido prestigio, ni los representantes de los trabajadores de la pública, la Junta de Personal Docente, merecen que no se escuche su voz. Y si todo esto molesta, a mí me encantaría saber por qué no molestó que el consejero Ramón Ruiz en el año 2015 impusiera para el curso 16-17 un modelo solamente pactado en un despacho con los representantes de los sindicatos. Y los 10 años todavía no se han cumplido. Bueno, el año que viene es el cuando finalice curso, ¿no? El curso 26-27 se habrá cumplido 10 años de la implantación de ese modelo. Y a efectos pedagógicos todos los estudios se realizan, evidentemente, en décadas. No, insisto, que es que estamos errando el tiro porque se obvia la cuestión de efectividad pedagógica del calendario, ¿no? Y se entra eso pues en todo tipo de consideraciones de lo más peculiares. Porque para ti sí tiene efectividad pedagógica. Sí, porque lo que permite es que los chicos y las chicas dosifiquen los tiempos, descansen, se rompa el sistema trimestral y de esa forma pues se ha demostrado que la rentabilidad, que la eficacia académica es mayor, porque los chicos no se agotan tanto, no esperan tanto a un momento de descanso. Y de hecho incluso a nivel de comportamiento y a nivel de conflictividad se ha demostrado por diferentes estudios pedagógicos, que es la clave, que la conflictividad baja. ¿Por qué? Porque pasado mucho tiempo es cuando se empiezan a generar pues ciertos problemas entre el alumnado. Pero insisto que es una cuestión que lo ha debatido, lo ha analizado la propia ciencia pedagógica. No es una cuestión de si a mí me parece como élite sindical bien o mal, es una cuestión pedagógica. Es una cuestión pedagógica. Que luego eso tiene su complicación a la hora de aplicarlo a nivel práctico en un país como España o como Cantabria. Pues sí, pero es como lo de antes, es una cuestión a desarrollar y a mejorar. Pero aquí lo importante y la fundamental es si es bueno pedagógicamente o no. Y hombre, debe serlo cuando en toda Europa, prácticamente en toda Europa avanzada y civilizada, existe ese modelo. Que no se va a cambiar en Cantabria el modelo. Entonces no sé qué exactamente este debate a qué se debe. Terminamos con Orak y vamos a hablar, si os parece, de presupuestos, que le quiero preguntar a Álvaro si están más cerca o no. Norak. Estamos pendientes. La semana pasada hubo esta nuevo giro de... No, sí, te pregunto, terminamos si quieres fijar algo del calendario escolar. Ah, del calendario escolar. Pues que cuando uno se sienta y escucha todas las partes, yo siempre entiendo que va a haber una modificación de algo que ya estaba establecido. ¿Entiendes mal? Al consejero ayer lo dejó claro en la tribuna, ¿no? Era que estabas presente. De hecho, yo estoy esperando la moción del Partido Socialista sobre la interpelación que presentasteis ayer para ver qué es lo que vais a pedir exactamente. Porque Perdón, fue el Partido Socialista quien preguntó ayer... Quien interpeló al consejero sobre este asunto. Lo digo porque hay oyentes que igual no siguen el día a día. Yo estoy escuchando a todo el mundo. Te tendré todas las opiniones en cuenta y tomaremos la mejor decisión conjugando el mayor número de sensibilidades posible. Y lo que no haré será hacer lo que hizo el consejero del Partido Socialista en el 2016, que fue imponer un calendario pactado únicamente de forma unilateral con los sindicatos. Y dijo...
preservaré el actual modelo bimestral. Bueno, técnicamente nunca ha sido bimestral. El actual modelo de descansos aproximadamente cada 2 meses. Es que no entiendo cuál es el debate exactamente. Estaremos atentos a ver por dónde termina ese calendario escolar. Quiero preguntar a Álvaro, estamos más cerca de presupuestos que hace 3 semanas, por ejemplo, que antes de la reunión Buruaga, Paula, María José. Pues eso es algo que te lo tendrán que explicar. Entiendo que sí. Bueno, si os habéis vuelto a reunir y siguen las mesas... Yo lo que quiero y deseo es que Cantabria, porque así lo creo, tenga un presupuesto para el año 2026 cuanto antes. Yo, en cualquier caso, yo no pertenezco a la comisión negociadora por parte de mi partido. Pero la lógica hace pensar que se está un poco más cerca que hace 2 semanas, que llevabais meses sin hablar. Bueno, yo creo que hablar siempre es bueno, y en política más, y acercar posturas más, y renunciar a posiciones maximalistas más, y si encima es para llegar a un consenso sobre un documento, sobre un documento estratégico, una ley estratégica para un gobierno, el principal instrumento de gestión que tiene, que son unos presupuestos, mejor. En cualquier caso, como digo, yo no puedo añadir nada más de lo que dijo la presidenta el día que se reunió con Paula Fernández, porque, insisto, creo que esto es un asunto que se tiene que tratar con el rigor y la responsabilidad debida, un trabajo que más allá de los medios de comunicación se tiene que desarrollar de forma seria, sosegada y pensando siempre en el interés general de Cantabria, y yo creo que es lo único en lo que está actualmente, desde luego, el Partido Popular, que mantiene evidentemente contactos con el Partido Regionalista. No tenemos más que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hemos visto... ¿Sí que crees que están más cerca? Un acercamiento y claro, como ha ocurrido la semana pasada, entiendo que seguirán hablando y veremos cuál es el proyecto que sale adelante. Pero desde luego ni os han llamado ni os replanteáis vuestra postura respecto a los presupuestos. Veremos qué presupuestos sacan adelante, pero con nosotros no han hablado. Gonzalo. Hombre, desde fuera tiene pinta de que esta vez parece que sí, porque además lo han manifestado de forma más o menos civilina, entre comillas, en ambas partes. Pero yo sí que, más que el que los vaya a ver, que evidentemente es importante que los haya para Cantabria, sí me gustaría centrar la cuestión en el qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Y lo voy a poner con un ejemplo bastante claro. Evidentemente hay una prioridad que es el gasto social en sus diferentes ramas. Déjame hacer un paréntesis. Sanidad y educación son las 2 consejerías, eso es, históricamente, y que va a ser así per secula seculorum, que más gastos se llevan de los presupuestos, como es normal. Como debe ser. Y justamente quería poner el foco en el tema de sanidad. Hombre, está mal referirse a alguien que no está a la mesa, ¿no? Pero yo sí que pediría en este caso al PRC que en esta negociación plantee una cuestión clara, y es que una de las cuestiones a las cuales hay que darle un vistazo es al famoso convenio de Santa Clotilde. Ese convenio que se plantea para 20 años para que el centro médico, vamos a llamar hospital, asuma una parte importante, ya no algo residual de agilizar lista de espera, sino una parte estructural de las prestaciones sanitarias que da el servicio público. Pues yo creo que eso hay que darle una pensada, porque 20 años es mucho, porque deja amarrado a mucha gente, a los que vengan después, y porque es una cantidad lo suficientemente importante como para favorecer un modelo sobre otro. Y yo creo que ya se ha demostrado en Valencia y en otras comunidades, como por ejemplo Madrid, que ese famoso convenio de colaboración público-privada pues tiene sus fallos. Y entonces es descapitalizar, es desvestir a un santo para vestir otro. Evidentemente... Que además habéis estado actuando hace poquito con respecto a Santa Clotilde, ¿no, Lac? Evidentemente, el dinero que se va a invertir en estos 20 años en un centro privado no se va a invertir en mantener otro tipo de servicios. Evidentemente, si yo confío en que otro me va a hacer... no son las mamografías, porque era una cuestión de la lista de espera, pero va a hacer una serie de procesos, pues yo no me voy a encargar de tener bastantes profesionales, de seguir invirtiendo en esos servicios, ya que tengo a otra persona que los haga. Y convenios ha habido, sí, y se ha colaborado con Santa Clotilde en el pasado, sí, para agilizar las listas de espera. Estaban las operaciones de cataratas, estaban las mamografías cuando ha habido un problema con las mamografías, pero ahora estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Tanto en cantidad de dinero, más de 200 millones de pesetas,
200 millones de euros, todavía. Ahí la edad me ha delatado. Y el periodo de 20 años y luego que si no hay penalización, o sea, hagan lo que hagan, no va a haber ningún tipo de repercusión si el servicio se da adecuadamente o no, cosa que realmente es muy grave. Álvaro, ¿eso es negociable? ¿El qué? El convenio de Santa Clotilde, entiendo que ya está firmado, ¿no? El convenio con el Hospital Santa Clotilde, desde del que el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular está francamente orgulloso de haberlo sacado adelante. Es un convenio que está firmado y es formal, o sea, tiene formalidad. No quisiera trasladarlo a otro debate que no sea el de la pura gestión sanitaria. Creo que si por algo los cántabros pueden recordar los gobiernos anteriores han sido por una maravillosa gestión sanitaria, entiéndase mi ironía, ¿no? Con unas listas de espera modélicas para el resto de España, con unas infraestructuras sanitarias de vanguardia. Debe ser que no se ha caído, por ejemplo, el techo del Centro de Salud de Reynosa, y sobre todo con un amplísimo consenso de que los profesionales de Cantabria, entiéndase mi ironía también del ámbito sanitario, estaban encantados con la gestión que realizó el Partido Socialista en este caso, a jugar por, creo que alguna huelga que otra, ¿verdad?, hicieron los médicos y los representantes también de enfermería, el personal estatutario en general, en la legislatura cuando Raúl Pesquera o Miguel Rodríguez era el consejero de salud. Fue tan buena la gestión que dejaron una sanidad en ruinas en Cantabria. Por tanto, yo no voy a contribuir a generar debates estériles, a criminalizar a una institución con décadas de historia en esta comunidad autónoma como es Santa Clotilde. Aquí no se privatiza nada, aquí lo que se pone es a través de un convenio, un recurso privado al servicio del sistema público. El sistema sanitario de Cantabria, esto la doctora, digo doctora porque Nora Cruz es médico de profesión, se compone de la red sanitaria de titularidad pública y los centros de titularidad privada. Esto no lo digo yo, lo dice la ley de organización sanitaria de Cantabria. Por tanto, el convenio, que es un instrumento que está ahí, sí puede contribuir a reforzar el sistema sanitario, que adolece, igual que el del resto de España, el de Cantabria, de un déficit de profesionales, de una desactualización de las infraestructuras, años abandonadas es lo que tiene, ¿verdad? Y unas listas de espera francamente mejorables, pues evidentemente todo lo que sea ayudar a fortalecer y a mejorar el sistema sanitario de Cantabria, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo público de gestión, bienvenido sea a través de la fórmula colaborativa que sea. Que nadie va a contar con el PP nunca para criminalizar la iniciativa privada. Además que me parece una hipocresía tremenda, porque luego recurrimos a la colaboración público-privada para un montón de cosas, pero cuando es en el ámbito sanitario, no. Pues miren, no. A los cántabros les da exactamente igual, y esto es así, que una operación de cadera se realice en Laredo, en Vallecilla o en Santa Clotilde. Lo que quieren es que lo operen cuanto antes. Y la responsabilidad de un gestor público está en eso. Y todo lo demás son complejos ideológicos. Nos queda un minuto exacto, así que si me dejas, le doy ese minuto a Nora. Rápidamente, esa visión catastrofista que ha hecho Álvaro, el señor Aguirre, sobre la sanidad de España, en Cantabria, solo pondré el ejemplo del acuerdo de salida de huelga que el consejero en aquel momento, Pesquera, hizo, que permitió que en la atención primaria, después de una pandemia de la que salíamos totalmente exhaustos todos en general, se hiciera el acuerdo para ver 35 pacientes al día. Y ese fue el acuerdo de salida de huelga. De salida de huelga, Nora, tú lo has dicho. Y sí, los de mejora de las condiciones laborales de los... Es que había acuerdos para parar huelgas, no para mejorar. Y vosotros las solo condiciones subís laborales a una categoría profesional los beneficios de, por ejemplo, el pago de las guardias cuando hay bajas, ignorando al resto de las categorías. Tú sabes que eso que acabas de decir no es verdad. Dinamitando los equipos, ahí está sobre el trabajo todo con en el sector de enfermería primaria. y el conjunto de los estatutarios. Nos tenemos que despedir porque, por desgracia, el tiempo en la radio ya lo sabéis que es oro. Gonzalo, debutante, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Álvaro y Norak y Álvaro, que os hemos reenganchado, muchísimas gracias por acompañarnos y a ver si volvéis en breve. Ojalá, gracias. Hasta pronto. Nosotros hacemos un alto en el camino y nada, porque las dos ya están llamando a la puerta, así que hay que echar el cierre del programa.